Una confesión, decidí dejar los lácteos durante 30 días. La razón, estaba harto de mi acné y de sentirme hinchado todo el tiempo. Y lo que pasó en la segunda semana de verdad que me dejó sin palabras. Te voy a contar el viaje completo, los beneficios que no me esperaba y los riesgos nutricionales de los que casi nadie habla cuando dejas la leche, el queso y el yogur. Quédate, porque al final de este experimento cambié por completo mi forma de ver la comida. ¿Te suena esto? Terminas de comer y te sientes pesado, hinchado, como si tuvieras un globo dentro. Para mí eso era el día a día durante años. La hinchazón abdominal era mi estado natural. Me levantaba ligero, tranquilo, pero al mediodía, después de un café con leche y algo de picar, ya empezaba la fiesta. Gases, pesadez, un malestar general que yo siempre achacaba al estrés o a comer muy deprisa. Y luego mi piel. Superé el acné de adolescencia como casi todos, pero seguía teniendo los brotes de adulto y eso era muy frustrante. Pequeños granitos inflamados, sobre todo por la mandíbula, que iban y venían a su antojo. Probé de todo, cremas o rutinas de limpieza, beber más agua, pero nada parecía funcionar de forma definitiva. Un día, escuchando a un experto hablar sobre inflamación, escuché la palabra lácteos. Y no era la primera vez. La había visto en artículos y testimonios de gente que juraba que su vida había cambiado al dejarlos. Al principio pasé del tema vivir sin queso, sin el yogur por la mañana, sin ese chorrito de leche en el café. Me parecía un enorme sacrificio, una locura. Pero la semillita de la duda ya estaba plantada. ¿Y si ese vaso de leche diario, ese yogur que yo creía que era súper sano, era en realidad el culpable silencioso de mi hinchazón y de mi acné? La idea era tan sencilla que parecía tonta, pero estaba tan cansado de sentirme mal que decidí que tenía que probarlo. La curiosidad le ganó a mi amor por el queso y así tomé una de las decisiones más radicales y difíciles de mi vida. El plan era simple: 30 días, un mes entero sin probar ni una gota de leche de vaca, ni un trocito de queso, ni una cucharadita de yogur, nada de nada. El reto estaba en marcha. Tengo que admitir que la primera vez que fui al supermercado fue un agobio. De repente era un detective de etiquetas. Te sorprendería la cantidad de productos que llevan lácteos escondidos. Panes de molde, galletas, sopas de sobre, embutidos, aliños para ensaladas, están en todas partes. Fue como un curso intensivo de leer la letra pequeña que me abrió los ojos a lo que comemos de verdad. Pero mi objetivo era solo aguantar 30 días. Yo en realidad quería entender lo que pasaba. Así que empecé un pequeño diario donde apuntaba cómo me sentía cada día, mis niveles de energía, mi digestión, cómo estaba mi piel y por supuesto los antojos, porque yo sabía que iban a llegar. El queso era mi punto débil, mi placer culpable. Renunciar al queso iba a ser la prueba de fuego definitiva, lo más difícil. El experimento era muy claro: eliminar un grupo entero de alimentos y observar para ver qué pasaba. Yo no esperaba un milagro, solo quería respuestas. Quería saber de una vez por todas si los lácteos y yo teníamos una relación tóxica. La primera semana fue, sin duda alguna, la más dura. Mi cuerpo y mi cabeza estaban en el modo: ¿qué está pasando? El primer día mi café de la mañana, ahora solo o con una bebida vegetal, no me sabía nada. Sentía que le faltaba el alma al café. Los primeros 3 días tuve un antojo de queso casi irresistible. Veía un anuncio de pizza y es como si podía olerla, podía sentir el gustito en la boca. Fue una batalla mental constante para no romper la promesa que me había hecho. Para no caer, me puse a buscar alternativas por todos lados. Probé diferentes leches vegetales, de avena, de almendras, de soya. Algunas me gustaron más que otras, pero al final encontré una que quedaba bastante bien en el café. Para cocinar, tuve que reinventarme. Me di cuenta que mi cocina dependía totalmente de los lácteos para conseguir cremosidad y sabor. La nata para las salsas, el queso para gratinar, el yogur para los aderezos. Empecé a usar cremas de anacardos, de aguacate, de tahini, levadura nutricional, y sorprendentemente tienen un sabor que recuerda al queso, un poquito por lo menos. Físicamente, esa primera semana no noté ningún cambio brutal. De hecho, estaba más irritable, seguramente por el cambio tan drástico y la lucha contra los antojos. No hubo ninguna señal mágica ni ninguna revelación, solo la sensación de que esto iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Llegué inclusive a preguntarme,
¿de verdad merece la pena todo esto que estoy haciendo? Y entonces llegó la segunda semana y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Una mañana, más o menos en el día 9 o 10, me desperté y noté algo. O mejor dicho, noté la ausencia de algo. No tenía esa hinchazón de estómago tan familiar, ese líquido que me subía a veces por la noche y me dejaba la garganta irritada. Me sentía ligero. Al principio pensé que era casualidad, pero la sensación siguió ahí todo el día y al día siguiente también. La hinchazón que me había acompañado durante años estaba desapareciendo de a poco. Mis digestiones eran mucho más fáciles. Comía y me sentía bien, no pesado. Era una sensación tan nueva y agradable que casi no me lo creía. Y ahí fue cuando supe que el experimento estaba funcionando. ¿Pero por qué? La explicación más probable tiene un nombre: lactosa. La lactosa es, en palabras sencillas, el azúcar de la leche. Para digerirla, nuestro cuerpo necesita una enzima que funciona como una tijerita llamada lactasa, que la corta en trozos pequeños para que podamos absorberla. El problema es que después de la infancia, la producción de esta enzima disminuye en la mayoría de los humanos. De hecho, se calcula que aproximadamente 65% de la población mundial tiene una capacidad muy reducida para digerir la lactosa. Ojo, ese puede ser tu problema. Cuando no tiene suficientes tijeritas, la lactosa llega intacta al intestino grueso y allí las bacterias se montan una fiesta. Esa fermentación es la que produce gases, hinchazón, calambres, acidez. Es muy posible que yo, como millones y millares de otras personas, tuviera una intolerancia a la lactosa de bajo grado sin saberlo y que esos síntomas que yo consideraba normales fueran en realidad las quejas de mi sistema digestivo. Y quiero hacer una pausa aquí para preguntarte algo. ¿Te suena familiar esta sensación de hinchazón constante? ¿Alguna vez has sospechado que los lácteos te sentaban mal? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa muchísimo saber si has pasado por algo parecido. Venga, sigamos. Si la mejora digestiva fue la primer gran sorpresa, lo que pasó en la tercera y en la cuarta semana fue la confirmación. Un día me miro al espejo y me doy cuenta de que mi piel estaba distinta, más calmada, con menos rojeces y lo más importante, no había ni siquiera un grano nuevo. Los brotes en la mandíbula, que eran una constante en mi vida, simplemente habían desaparecido. Al final del mes, tenía la piel más limpia y luminosa que en años. Y parece que esto también tiene una explicación científica. Resulta que la leche de vaca contiene de forma natural ciertas hormonas y factores de crecimiento, como el IGF-1, que son pensados para que un ternero crezca fuerte y sano. Algunos estudios sugieren que estos componentes pueden sobreestimular nuestras glándulas sebáceas, aumentando la producción de grasa y la inflamación que provoca el acné. Al eliminar los lácteos, le quité a mi cuerpo esa fuente externa de estímulos hormonales. Además de la piel, noté algo más sutil pero igual de importante. Mis niveles de energía eran mucho más estables. O sea, se acabaron esos bajones de media tarde que me dejaban tendido en el sofá. Me sentía con una energía más constante y de mejor humor. Pasar de luchar contra la incomodidad y la inflamación a sentirme ligero y con la piel limpia fue una de las transformaciones que, sinceramente, no me esperaba. El esfuerzo de la primera semana había valido totalmente la pena. Pero este video no estaría completo si solo te contara las cosas buenas. Eliminar un grupo de alimentos de tu dieta sin más es una imprudencia. Y aquí viene la parte crucial que muchos gurús antilácteos se saltan: los riesgos nutricionales. Ellos no te cuentan sobre eso. El principal riesgo se llama calcio. Los lácteos son la fuente de calcio más común y fácil de absorber en la dieta occidental. El calcio es vital, no solo para tener huesos y dientes fuertes, sino que para que tus músculos y nervios funcionen correctamente. ¿Sabías que un adulto necesita entre 1000 y 1200 miligramos de calcio al día? Para que te hagas una idea, un solo vaso de leche ya te da unos 300 miligramos. Si quitas los lácteos y no buscas otras fuentes de calcio, te estás arriesgando a una deficiencia que a largo plazo puede provocar osteopenia y osteoporosis. Además del calcio, los lácteos son una fuente importante de proteínas de alta calidad: vitamina D, que ayuda a absorber el calcio, y vitaminas B12 y B2. Y ojo, es importante decir que esto no funciona para todo el mundo. Hay gente que deja los lácteos
y no nota absolutamente nada. Esto demuestra que la bioindividualidad es la clave. Lo que a mí me sentía genial, a ti te puede simplemente no hacer nada, no tener ningún efecto. La fiebre antilácteos no es una solución universal. Sus beneficios son muy claros en personas que, como yo, probablemente tenían una sensibilidad sin ser diagnosticada. Así que si después de oír mi historia te ha picado la curiosidad y quieres probar, es vital que lo hagas con cabeza. No se trata solo de quitar, se trata de sustituir. Tu meta es conseguir los mismos nutrientes, pero de otras fuentes. Aquí te voy a dar un guía rápido de alternativas ricas en calcio para que no pongas en riesgo tu salud. Verduras de hoja verde, el brócoli, la col rizada o el cale y las espinacas cocidas son tus nuevos mejores amigos. Una taza de cale, por ejemplo, una taza cocida, puede tener casi 150 miligramos de calcio. Las legumbres, la soya en formato de tofu o edamame, es una bomba de calcio. El tofu hecho con sales de calcio puede llegar a tener más de 300 miligramos por 100 gramos. Los garbanzos, las alubias blancas también son fuentes geniales de calcio. Los frutos secos y semillas, las almendras, las semillas de sésamo o la pasta de sésamo que se llama tahini, son increíblemente ricas en calcio. Una cucharada de semillas de sésamo tiene casi 90 miligramos. Los pescados pequeños con espinas. Si no eres vegano, las sardinas o el salmón en lata, comidos con sus espinitas blandas, son una de las mejores fuentes de calcio que existen. Las bebidas vegetales fortificadas. Esto es clave. No todas las leches vegetales son iguales. Tienes que mirar la etiqueta y asegurarte de que pongan enriquecida con calcio. Un vaso de una buena leche de soya o de almendras fortificada puede darte los mismos 300 miligramos de calcio que un vaso de leche de vaca. La clave aquí es combinar un bol de avena con leche de soya fortificada, un puñado de almendras, una ensalada de espinacas y garbanzos para comer, unas sardinas para cenar, y habrás cubierto tus necesidades de calcio sin problemas. Llegamos al final de los 30 días y a la pregunta del millón. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Volverán los lácteos a mi vida? Y la respuesta es sí y no. Después de sentir en mi propia piel lo bien que estoy sin los calcios, sin la lactosa, sin la leche y sus derivados, no van a volver a ser parte de mi dieta. El café con leche diario y el yogur por la mañana han sido sustituidos para siempre. Los beneficios para mi digestión y mi piel son demasiado grandes como para ignorarlos. Pero tampoco no me voy a volver un talibán de la comida. Si un día salgo a cenar y un plato que me apetece muchísimo lleva queso, seguramente me lo comeré y lo disfrutaré. Si viajo a Italia, no pienso perdonar un auténtico helado italiano. La diferencia es que ahora lo haré siendo consciente. Será un capricho ocasional, no un hábito. Y si al día siguiente me siento un poco hinchado, pues sabré exactamente por qué es que estoy hinchado. La gran conclusión de este experimento es que la herramienta más poderosa que tenemos es la autoconciencia. Este reto no me ha convertido en un antilácteos, me ha convertido en un experto sobre mi propio cuerpo. Me ha enseñado a escuchar las señales que el propio cuerpo me manda. Mi consejo no es que dejes los lácteos. Mi consejo es que te atrevas a experimentar contigo mismo. Si tienes síntomas como los míos, entonces quizás valga la pena que pruebes un mes sin ellos. Pero siempre, siempre recuerda, de forma informada y sustituyendo los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y por supuesto, esto nunca sustituye el consejo de un médico o un nutricionista. Si te ha gustado este viaje de descubrimiento y quieres ver más experimentos para aprender a escuchar tu cuerpo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nada. Y ahora, la conversación tiene que seguir en los comentarios. Cuéntame, ¿te animarías a probar un mes sin lácteos o ya lo has probado? ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento? Vamos, te leo.